¿Me escuchan bien ahí? Hola Dani. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, qué lindo poder compartir este tiempo con ustedes, ¿no? Y también estos versículos que leyeron anteriormente, enriquece la vida de cada uno. Y bueno, como decía Rubén, la hermana se llama Mónica, es una hermana que no tiene familia, no vino de chica, media chica, la dejaron aquí de la provincia de Santa Fe y bueno, hace ya mucho tiempo que está en la iglesia y está atravesando una enfermedad de cáncer que bueno, no hay más nada ya que se pueda hacer, solo Dios puede obviamente obrar, pero bueno, estamos orando para que Dios la cuide, cada día tiene un poco más de dolores y bueno, Debo se tuvo que ir para allá porque llamaron que se había descompuesto, se internó, la internaron, le van a hacer una transfusión y bueno, así que está ahí en guardia, bueno, así que por eso Debo no está, si no estaría compartiendo esta reunión. Pero bueno, gracias por la invitación, gracias por permitir este tiempo y qué bueno poder juntarnos y poder compartir la palabra de Dios. Y yo quería compartir, Rubén me decía, tenés el título o el tema y estaba entre dos, pero me decidí por uno y el título es Manos que bendicen, ¿no? Y, y por ahí más que nada los varones, ¿no? Pero por ahí alguna mujer ahí futbolera, pero el sábado, tuvimos, el viernes, perdón, esas manos del arquero que atajó dos penales, que bueno, y hoy estamos contentos, ¿no? Rubén me decía, vamos a ver cómo vamos a estar en la reunión, pero bueno, estamos contentos, ¿no? Porque Argentina ganó, pero más allá de eso estamos contentos porque nos podemos encontrar y compartir de la palabra de Dios. Y qué difícil a veces encontrar manos que bendicen, ¿no? Digo difícil porque a veces se hace más publicidad a, a cosas no tan buenas que a las tan buenas, ¿no? Y a veces se escuchan manos que lastiman, manos que roban, manos que matan, manos que, que hacen mal a otras personas. Y a veces es más la publicidad para esas manos que para aquellas que por ahí hacen algo bien, ¿no? Y yo quería compartir con vos los primeros versículos. Vamos a ver tres casos de personas estas manos que fueron de bendición. Y vamos a Éxodo, Éxodo capítulo 1. Y si yo te hablo de Éxodo, ¿quién se te viene a la mente? A mí me gusta compartir, hacer un ida y de vuelta. A ver, te digo Éxodo, el libro de Éxodo. ¿Qué nombre se te viene a la mente enseguida? ¿Quién me da una respuesta? Moisés. Muy bien. ¿Algún otro nombre? Éxodo, Moisés, Éxodo. Abraham. Bien. Sí. Vamos a quedarnos con Moisés. Y Moisés está en varios capítulos ahí y es el protagonista, se puede decir, ¿sí? Pero Moisés estuvo ahí porque Dios permitió y lo eligió para estar ahí liderando todo un pueblo, ¿no? Pero hubo unas manos que fueron de bendición para Moisés. Y mirá lo que dice capítulo 1, versículo 15. Si yo te digo cifra, ¿te suena? ¿O te digo puá? No, ¿no? Leemos, versículo 15. Dice después, el faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras hebreas, Cifra y Puá. Cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. Sin embargo, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. Entonces, versículo 18, entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué dejaron con vida a los varones? Versículo 19 dice, las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron estas mujeres. Son más vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. Por eso Dios fue bueno con las parteras y las israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. Además, como las parteras temían a Dios, Él les concedió su propia familia. Y quiero compartir estas dos mujeres, ¿no? Y decíamos manos que bendicen. Y estas dos mujeres fueron en contra de la orden del rey que había mandado. Ellas estaban para ayudar a nacer, para recibir a esos niños, no estaban para matar, pero sin embargo tuvieron una orden que era de matar
si era varón. ¿Por qué? Porque este rey tenía miedo que el pueblo se siguiera multiplicando y se aliaran con sus enemigos, aquellos varones cuando crecieran, y fuera destruido. Entonces por eso fue que mandó esta orden de matar a cada varón que naciera. Pero estas mujeres, obedientes a Dios, desobedecieron a ese mandato del rey. Y sin embargo, esas manos recibieron a ese niño y fueron de bendición para él. Ahora ellas atendieron a cualquier persona, a cualquier mujer que iba a dar a luz, sea niña, sea una mujer o sea un varón. Ellas no sabían quién era este varón, no sabían lo que iba a hacer después, no sabían que iba a ser escogido por Dios. Sin embargo, no tuvieron ningún inconveniente en tener esas manos que fueran de bendición para cada uno de los niños que nacieron. ¿Sabes qué? Y dice, hemos leído de que pues Dios bendijo a estas parteras y bendijo a sus familias. Dios bendice la obediencia, ¿sí? Y fíjate que aún desde el trabajo de estas mujeres fueron manos de bendición para las personas. Fueron de bendición para un niño que nació como cualquier otro, pero después fue un escogido de Dios para llevar adelante un plan que Dios tenía trazado. Por eso a veces tenemos que tener, no a veces, sino siempre tenemos que tener manos que sean de bendición, ¿sí? Porque no sabemos quién es la persona a la cual estamos siendo de bendición, a la cual nuestras manos le están ayudando para ser de bendición. Estas mujeres tuvieron esas manos que bendicen y fueron de bendición para alguien que después fue escogido por Dios para liberar a todo un pueblo. Pasamos a las segundas manos, ¿sí? Y cuando digo mano es persona, ¿no? Pero fíjate que el relato habla, las parteras, nace el bebé y lo reciben con sus manos. Y lo dejaron nacer, no los mataron. Fueron manos de bendición. Y acompáñame a Hechos, capítulo 9. ¿Sí? Y allí está la conversión de Saulo, aquel hombre poderoso, o que se creía poderoso, ¿no? Porque perseguía a los cristianos y los metía presos. Y cristiano que se le cruzaba, cristiano que iba a parar a la cárcel. Y había pedido tener más autoridad. Y yendo de camino a Damasco se encuentra con el dueño de cada cristiano, aquel que nos defiende. Y lo rodeó, dice, un resplandor y cayó en tierra. Y dijo, ¿quién eres? ¿Qué quieres? Y Jesús le dijo, Saulo, Saulo. Fíjate que lo llamó por su nombre. Esto me dice también de que Dios nos conoce a cada uno, ¿no? Y dice, ¿por qué me persigues? Y bueno, Saulo queda ciego allí y por 3 días. Y fue llevado de la mano, porque al no ver, estaba con 2 personas y lo llevaron de la mano. Cuando se levantó, le dijo, tenés que ir a tal lugar, y fue llevado de la mano como un niño, ¿no? Aquel que era poderoso, se creía poder, con poder para meter presos a los cristianos, con autoridad, ahora era llevado de la mano. Y estuvo allí, como te dije, 3 días sin comer y sin beber, estando ciego, sin ver nada. Y Dios le habla a una persona, a un tal Ananías. Y mirá lo que dice el versículo 10 del capítulo 9. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió él. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Y allí está este hombre Ananías, que no se sabe mucho de él, ni antes ni después. Después de estos versículos lo menciona 1 o 2 veces y ya está Ananías. Pero sin embargo cumplió algo especial y fueron sus manos de bendición para Saulo, para Pablo. ¿Sí? Allí estaba Ananías y Dios le habla y le dice, tenés que ir a presentarte ante Saulo. Y dice, pero pará, mirá que Saulo es aquel que está metiendo preso a cada uno de nosotros, ¿cómo me vas a mandar? Y Dios le dice, anda, porque él en este momento está orando. Y ahí vemos de que el plan de Dios es perfecto. Y Dios no nos va a mandar a un lugar donde corramos riesgo, ¿no? Pero el plan de Dios es perfecto y le está demostrando, diciendo, mirá que él está orando. Ya Dios había intervenido en la vida de Saulo. Ahora este Ananías no era
No nos dice mucho la Biblia, pero por lo que dice no era ni un pastor de una iglesia, ni un diácono, ni un evangelista, ni un profeta, simplemente un seguidor de Cristo, una persona común. Y así decía en algunos comentarios, estoy leyendo, es una persona común, y lo resaltaba. Y yo también te lo quiero resaltar porque a veces creemos que tenemos que ser grandes personas, pero déjame decirte que siendo una persona común en Cristo, puede ser de bendición a muchas personas. ¿Sí? Lo común Él lo hace extraordinario. Y allí aparece este Ananías y, y va a donde estaba Saulo. Ahora, Dios podía haber, si vamos a la historia anterior, Dios podía haber hecho que Moisés naciera, no intervinieran las parteras y protegerlo y seguir todos los mismos. Sí, lo podía haber hecho. Ahora, ¿Saulo podía haber recobrado la vista sin la intervención de Ananías? Sí, también. Dios lo podía haber hecho. Pero Dios frena, por así decirlo, y deja que vos y yo seamos partícipes y que vos y yo podamos ser de bendición y ser partícipes de esta bendición que es para otras personas. Y allí va Ananías a la casa donde estaba Saulo. Y algo también para destacar, dice, levántate y ve. ¿Sí? A veces queremos ser de bendición desde un lugar tranquilo o cómodo, pero Dios le dice, levántate y ve. Y esa nos dice también a cada uno de nosotros, ¿sí? Que debemos de ir para poder ser de bendición. Y fue Ananías y entró a la casa y dice la palabra de Dios que poniendo sus manos sobre su rostro, cayeron como escamas de sus ojos, recobró la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Dos cosas para destacar. Esas manos fueron de bendición para que una persona que no veía pudiera recobrar la vista. Y vos y yo podemos ser de bendición para que muchas personas que hoy están ciegas por el pecado puedan abrir sus ojos para ver a Cristo, para conocerle, y aún más para ser llenos del Espíritu de Dios. Entonces quiero animarte a que podamos ser personas que nuestras manos sean de bendición, para que muchos abran sus ojos, ¿sí? Puedan conocer y ver a Cristo y ser llenos de Él. Y así lo hizo Ananías, ¿sí? Fue, esto requirió de valor, de coraje, igual que las parteras, ¿sí? Pero no dejaron de ser de bendición a otras personas, a un libertador, a un guiador del pueblo, y ahora fueron de bendición para alguien que después fue escogido por Dios para llevar su palabra y que a través de él muchos pudieran conocer a Cristo. Manos, manos que bendicen. Y por último, el relato de Juan, conocido por todos, ¿sí? La alimentación, ese milagro extraordinario que hizo Jesús. Y estaban allí los discípulos con Jesús, ¿sí? Para ponernos un poco dentro de lo que vamos a comentar. Y Jesús se sienta ahí con su discípulo y ve gran multitud que se había acercado para escucharlo, para verle, para conocerle. Y le dice a sus discípulos, bueno, ¿qué le vamos a dar de comer? Vaya pregunta, ¿no? Y me llama la atención esto porque discípulos no eran dos, acá aparecen dos en escena, Felipe y Andrés. ¿Y los otros dónde estaban? ¿No? Pero bueno, podemos dejarlo para otra oportunidad, qué pasó con los demás discípulos, pero uno le dice, pero por más que trabajemos un montón de tiempo, no vamos a poder darle de comer a tantas personas. Y aparece Andrés y le trae a un chico que en sus manos tenía un poco de pan y un poco de pescado. Y fueron unas manos que fueron de bendición para muchos. ¿Sí? Ahora, había un comentario que decía que cuando está diciendo el muchacho es como un doble diminutivo, o sea que podría ser un niño muy pequeño. Ahora vos fíjate, un niño pequeño, pero a la vez una porción de comida muy pequeña. Panes de cebada, algo que era como lo más bajo de comida, y dos pescados que eran diminutos, chicos. Ahora, alguien tan pequeño, con algo tan pequeño, en unas manos, pero que puestos en las manos de Jesús fueron de bendición para muchas, muchas personas. ¿Qué es esto para tanto? Y a veces nos parece, ¿no? Y más de una vez quizás me pregunté, ¿qué puedo hacer yo? Pero déjame decirte y alentarte que si vos y yo nos ponemos en las manos de Cristo, las mejores manos,
vamos a ser de bendición. Y nuestras manos van a poder ser de bendición para otros. Y allí está Jesús, le presentan al niño y le presentan esto, que era tan poco, ¿sí? Las cosas pequeñas no siempre son despreciadas, escribió Taylor en un comentario. Todo depende de las manos que la sostengan. Por más poco que vos y yo podamos hacer, por más poco que puedan hacer nuestras manos, en las manos de Cristo va a ser mucho y de bendición para muchos. ¿Sí? Y Jesús repartió, hizo acostar a las personas y repartió a los discípulos. Ya el milagro había comenzado cuando Él tomó estos panes y estos peces tan poco, ahí comienza el milagro y agradece al Padre por eso y por lo que iba a suceder. Ahora, ¿no crees que Jesús podía haber hecho que apareciera en cada canasta o en cada bolsa de las personas que están allí un poco de pan y un poco de pescado? Sí, seguro que lo podía haber hecho. O podía haber hecho la alimentación de otra manera. Pero sin embargo, después que dio gracias, se lo repartió a cada uno de los discípulos. Para, para ver y mostrarles del poder de Él. Pero también para hacerlos partícipes de la bendición que iban a hacer para todas las personas que estaban allí. Sus discípulos llevaron en sus manos el milagro de Jesús, lo que había hecho para que se pudieran alimentar todos. En cierta manera los hizo trabajar, ¿sí? Pero qué privilegio de poder recibir de Cristo y poder ser de bendición a otros. En este caso, muchas personas recibieron una bendición. Que realmente nosotros podamos actuar de la misma manera. Aún de nuestro trabajo, poder ser de bendición a otros. Que nuestras manos sean de bendición. Aún con aquellos que quizás no nos gustan, ¿sí? O como decía el otro día en la iglesia, a veces seleccionamos a quién ser de bendición. Aquí era un enemigo, y sin embargo, las manos de Ananías fueron de bendición para Saulo, que pudo abrir sus ojos y ser lleno del Espíritu de Dios. Y en este último relato, las manos de este muchacho, muy poco, en las manos de Cristo fue mucho, pero los discípulos fueron parte de la bendición de Dios. Por eso le dijo, Tomás, vayan y repartan ustedes. Que vos y yo estemos dispuestos a poner nuestras manos para recibir de Cristo lo que Él quiere que seamos de bendición a muchas personas. Quizás los está haciendo, quizás no, pero quería compartir esto con vos y alentarte. Sé que ahí en la iglesia de Alba trabajan y son de bendición. Quiero animarte a que lo sigan haciendo y, como digo en la iglesia, vamos por más. Muchas personas necesitan que tus manos sean de bendición para que puedan abrir sus ojos y puedan conocer a Cristo, ¿sí? Así que esto es lo que te quería compartir en esta tarde y que podamos ser de bendición, que podamos tener manos que sean de bendición a muchas personas que aún no conocen a Cristo. Dios te bendiga.